Director de Aviación Civil, las declaraciones de ustedes fueron tajantes. En ningún momento radares colombianos, como se pretendió vender la idea, fueron quienes dieron a conocer la supuesta caída de la avioneta. ¿Nos puede explicar esto para que la gente tenga una idea de por qué razón es prácticamente imposible que un radar detecte una avioneta a esa altura? Muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes de este prestigioso canal. Justamente nosotros habíamos dicho que en el ámbito de nuestra competencia como Dirección de Aviación Civil y en el ámbito de la competencia de la aviación civil colombiana del señor Carlos Silva, que nosotros nos comunicamos inmediatamente oficialmente, se nos ha dicho que no ha habido ningún registro de esta aeronave tanto en Colombia como en Ecuador, con nuestros equipos que tenemos para aviación civil. En los otros casos que se ha dado la noticia puede ser otro ámbito de competencia, en eso no lo niego ni lo afirmo. Es un ámbito de competencia policial, militar, investigativo, puede ser con radares militares, no sabemos. Pero en lo que se refiere a aviación civil, justamente ya yéndome a su pregunta, nosotros contamos en todo el mundo, este tipo de radares es el comúnmente utilizado por las aviaciones civiles de los diferentes países, son los radares secundarios. Aquí me he permitido traer un pequeño gráfico. De este lado hacia la izquierda, por favor, eso ahí. Exacto. Ahí lo tiene. Me he permitido traer este pequeño gráfico que es muy didáctico. Justamente el radar secundario es un aparato en donde interroga a una aeronave cualquiera, una aeronave civil. Recordemos que las aeronaves civiles pueden ser ambulancias aéreas, aviones comerciales, de pasajeros internacionales, de carga, taxis aéreos, aviones privados, etcétera, fumigadores, etcétera. Entonces le interroga a la aeronave y cualquiera de estos aviones es una obligación para ellos tener justamente un objeto equipado con un aparato que se llama respondedor, transporter o respondedor. Y emite a su vez una respuesta al aparato, al radar secundario en todo el mundo y proporciona datos para el control de tránsito aéreo, básicamente como velocidad, altitud, posición de la aeronave. Vamos por partes, como dijo el descuartizador. Perfecto. ¿Cuál es la mínima altura que capta este tipo de radares civiles? Bueno, a ver, hay un tema interesante. Nosotros podemos captar con estos radares en cualquier altura. Tenemos para 10.000 pies, para 1.000 pies, etcétera, etcétera. El tema es que este avión es claramente evidenciado que entró violando espacio aéreo ecuatoriano. De manera ilegal, no tenía plan de vuelo, no tiene plan de vuelo, no tiene este equipo respondedor. Le replanteo la pregunta. Exacto. ¿Es real que un avión a 160 metros de altura, una avioneta de este tipo, puede ser captada por el radar si está volando a ras de suelo prácticamente? Por el radar secundario, con todos estos antecedentes, que no presenta plan de vuelo, que no tiene respondedor, que está volando muy bajo, no se le puede captar. Es totalmente imposible. A tal punto que justamente ahí está el hecho. Es un avión con una autonomía de vuelo de 4 o 5 horas, salió desde México, es imposible que venga directamente al Ecuador. Pudo haber pasado y ahí estamos elucubrando muchísimas cosas. Ahí hay teorías de que ha pasado por Galápagos, que ha pasado por unos países centroamericanos. Yo le podría decir una teoría nueva. ¿Qué pasa si es que una hipótesis más que teoría, porque no es comprobado? ¿Qué pasaría si este avión no solamente pasaba con esta ruta, sino que solamente pasaba por Ecuador con otro destino más al sur o hacia el norte? No necesariamente tenía que venir con origen o con destino hacia el Ecuador. También podía hacer eso. Usted dice que esta máquina tiene una autonomía de vuelo de 4 o 5 horas. Exacto. Sin embargo, de lo que escuchamos, parece que tenía tanques de gasolina dentro de la aeronave para inclusive cargar el aparato en pleno vuelo. Sí, es otra de las hipótesis. Alarga su autonomía de vuelo. Es otra de las hipótesis que se ha estado manejando, pero de todos modos hay un tema interesante aquí, que los controles nuestros de aviación civil, de hecho, funcionan tan bien. Nosotros estamos controlando todo el tiempo el espacio aéreo, damos el servicio de navegación aérea, por eso es lo que tenemos esta respuesta de las aeronaves para guiarles a los aviones, tanto vertical u horizontalmente, para mantener un concepto de seguridad operacional. Y justamente esta aeronave, por evadir todos estos controles, comete una operación, a mi modo de ver, yo lo he llamado operación suicida, que básicamente porque justamente quiere evitar y comete un acto delictivo penal, que la Fiscalía lo está manejando de oficio, justamente se accidenta y existen muertos y toda una aeronave destruida. ¿Ustedes han tomado ya contacto con su par mexicana para conocer los datos de la avioneta, a quién pertenece,
alguna industria, alguna persona? ¿Cómo está registrado el aparato? Totalmente, tenemos una excelente relación justamente con las aviaciones civiles de toda Latinoamérica y hemos tomado contacto inmediatamente, y toda la información que se está vertiendo en este momento sobre la marca y modelo de la aeronave, la serie, el propietario, domicilio, etcétera, ¿quiénes son? La tenemos. El propietario es un señor Martín Martínez Palomares. Él está con una base en Guadalajara, Jalisco, en México. La marca y modelo es una Cessna T210. Previamente la aeronave ostentó la matrícula, otro tipo de matrícula, y tenía un antiguo propietario, es María Leticia Delgado Saldaña, con base en Culiacán. Culiacán. Exacto. Entonces, justamente todos estos datos nos ha proporcionado la aviación civil mexicana. La máquina mexicana no notificó tampoco a las autoridades de su país la salida, ningún plan de vuelo, es decir, también salió de manera incógnita de México. Por el momento eso creemos, pero justamente a través de su prestigioso medio de comunicación, yo quisiera dar el mensaje a la ciudadanía que esperemos justamente los datos oficiales, los datos reales y oficiales y últimos de la Junta Investigadora de Accidentes, que inmediatamente estamos yéndonos a Colombia, a México, a recabar toda la información y a ver qué pasó con esta aeronave, porque a todos nos interesa saber si es que vino de México, si es que pasaba por el Ecuador, etcétera, etcétera. Pero lo importante es señalar que justamente por evitar todos los controles ya. Es real, escuchamos en el reportaje que este tipo de naves tienen un aparato denominado baliza, que en el momento en que se genera el accidente empieza a emitir una señal satelital para señalar el sitio donde ha tenido un siniestro. ¿Es real esto? Es real, pero nuevamente es otro dato más interesante que nos hace llegar a la conclusión que era un avión ilegal y que tenía toda la intención de no ser detectado, porque lo han retirado la baliza. No tenía la baliza. Esta baliza se comunica con un sistema satelital, va a unas oficinas de Washington, tenemos nosotros el sistema para detectarlo, para búsqueda y rescate, y cuando una nave, cualquiera de esta que sea, se accidenta, justamente emite esta señal y se le encuentra. No tenía baliza. No la tenía, la han retirado. Ya. Entonces es un tema interesante. Última pregunta, de lo que ustedes conocen, ¿la gente del lugar fue la que notificó a la policía la caída de la nave, o, como algunos dicen, una versión que no es confirmada, que personas vinculadas al aparato llegaron 20 o 25 minutos después al sitio de la caída? Realmente eso sí no lo conozco a ciencia cierta. Inmediatamente llegó la policía y gente de cerca de Pedernales. Pero no tenemos esos datos. Lo que sí sabemos es que nuestra gente, Junta Investigadora de Accidentes, se activó inmediatamente y llegó, pero para eso ya estaba la Policía Nacional. ¿Para cuándo estará listo el informe de aproximadamente ustedes? 2 a 3 meses. Es un tema bastante complejo. Sí, no tenemos ninguna tema de esta aeronave, no proporcionó datos, no tenía transponder. Aeronaves de este tipo son muy comunes, ¿no? En el mundo de la aeronáutica. Sí, es una nave muy común. Es una Cessna. Podemos decir, es como una especie de Volkswagen. Sí, es una aeronave barata dentro de las aeronaves que existen. Y muy común. Pero es una aeronave monomotor, apenas de un motor con 3 palas, creo que es esta. Y es una operación, imagínense, suicida, venirse desde México. 3 palas significa hélices. Hélices, sí. Ya, y el motor, un solo motor. Un solo motor. Ya, autonomía de vuelo 4 o 5 horas. Si se le adaptan tanques puede duplicar. Pero imagínense lo que es venirse desde México hasta el Ecuador, atravesando todo el tema del Pacífico. Acordémonos un tema interesante. En Colombia existen 7 bases militares, según lo que hemos conocido, y Colombia, una de sus partes de Colombia, da al Océano Pacífico. Entonces, si es que venía directamente, era fácilmente detectable por cualquiera de las tecnologías que estaban ahí. Entonces, hay muchas hipótesis de que este avión podía venir. ¿Atribuye usted el hecho de que se le haya, disculpe el término de la redundancia, atribuido, o ellos se hayan atribuido la detección de la nave? Mala información de la prensa de aquí, especulaciones de la prensa colombiana, ¿a qué? Bueno, lo que ya le digo, la información que yo sí tengo oficial es que la aviación civil colombiana nunca dio esta noticia. Correcto. Puede ser de otro tema, pero sí es medio raro. Hay un tema último. Yéndonos ya a la noticia que se dio sobre la ubicación de la avioneta, hay unas coordenadas, y las coordenadas son en playas colombianas. Entonces ahí va mi pregunta. Entonces, ¿por qué no hizo nada Colombia? Si es que lo detectó, ¿por qué no le interceptaron a la aeronave? Eso es un tema para quedará ahí. Meditarlo. Gracias, el ingeniero Fernando Guerrero.